Bienvenidos al podcast de Morada de su Presencia, un ministerio de los pastores Lucas Galiano y Verónica Sosa. A continuación, podrás escuchar una palabra revelada para alimentar tu espíritu. Padre, dispongo mi corazón, mi alma, mi mente, mis pensamientos, mi espíritu, mi cuerpo para recibir lo que hoy tenés para mí. En el nombre de Jesús, quita la distracción. Todos los problemas, Señor, que están ahí dando vueltas todavía, Señor, los quito de este momento, ahora de mi vida. Los pensamientos que me están atosigando la cabecita, de mi matrimonio, de mi familia, de mi casa, de mi finanza, fuera hecho en el nombre de Jesús. Y proclamo que esta palabra, Señor, que va a predicar tu hijo, tu siervo, Señor, será para mí un tremendo alimento, Señor, que me va a edificar y que me va a hacer muy bien. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Sentate. Gloria a Dios. Préstame atención. ¿Están grabando ya? Bien. Quiero que eso quede grabado. Los que anotan, anoten. Porque es fuerte y por lo menos para mí, capaz que para usted nada que ver, pero oremos para que le bendiga. No sé después si voy a orar por alguien o no, si voy a hacer una proclama, pero quiero dar esto, hablar de esto. El único mensaje, el único tema que predicó Jesús, Yeshua, aquí en la tierra, fue acerca del reino. El único. Lea la escritura. Muchos hoy, gracias al Señor, están hablando genuinamente del reino. Lo predican o lo pronuncian. Pero el mensaje, escuche lo que yo le digo, es más importante que el título del mensaje. Si alguien puede, uno solo, me traiga el pizarrón, porque sé que en algún momento lo voy a querer usar. No sé si ahora, pero después sí. Pero que alguien me traiga el pizarrón y una fibra con el borradorcito. Nada más. Sígame a mí. El mensaje del reino es más importante que el título del mensaje. Muchos dicen reino, reino, reino. No, porque ese es el reino. No, porque el reino, porque está de moda ahora hablar reino, decir reino. Pero no dan el mensaje del reino. Sígame. Gracias. Uy, ¿qué escribieron ahí? Bueno. El tema del reino se perdió en la historia. No le preste atención a ellos, a mí. El tema del reino se perdió en la historia. Y esto que voy a hablar no es para 5 o 6 gatitos locos. Para todos. Todos los que están acá. Todos. Y para mí también. El tema del reino y el contenido del reino, del mensaje del reino, se perdió. Y por eso Dios en este tiempo está abriendo el entendimiento en la iglesia gentil para volver a entenderlo, a escucharlo, a aprenderlo y a vivirlo. Reino, ahí está bien. Gracias. ¿Se entiende? Siempre hago esto, pero disculpe, en mi maña.
Si no, después choco todo. Escuche. El tema del reino, présteme atención, no es un tema nuevo. Ahora lo último es predicar el reino. No. Es antiguo. Diga conmigo, antiguo. Diga conmigo, reino no es algo nuevo. Es algo antiguo. ¿Se entiende? Sí, ahora los apóstoles y los profetas hablan de reino. No. Dios está restaurando, porque siempre fue el pastoral, evangelista y maestro. Pero ahora está restaurando el profético y el apostólico en su profundidad. Ya hace años empezó. Pero esta gente está hablando del reino. Correctamente, algunos por lo menos. No es un tema nuevo que se está hablando. El Señor dice que ahora hablemos. No, es un tema antiguo que se perdió en la historia. Sígame por favor. En Génesis, no busque Génesis porque no le voy a dar un versículo. Ya fue escrito acerca del reino. Pero hace más de 1700 años, la iglesia redimida por el Señor perdió este mensaje. Y por haberlo perdido este mensaje, hemos inventado nuestro propio evangelio. Escuche. Y lo que hemos inventado tiene nombre y se llama religión. La religión, dice el diccionario de la Real Academia Española, es el conjunto de creencias o dogmas, escuche, acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. La religión es algo inventado por el hombre, de lo que sabe de Dios, no de lo que conoce. ¿Estamos hasta acá? Dígame amén, entonces yo prosigo. La religión, escuche, es la mayor fuente de los conflictos humanos en toda la historia. Miles de millones fueron matadas, asesinadas en el nombre de Jesús. ¿Sabía eso usted o no? Historia. Miles de millones. ¿Cómo que en el nombre de Jesús los mataban? ¿No te querés convertir en ese momento al romanismo, al catolicismo? Muera. No, pero yo soy judío. No me interesa. Si no te convertís, te morí. Te matamos. Pero en el nombre de Jesús lo hacían. Escuche esto. La historia de la religión, y en este caso cristiana, ha sido sangrienta todo el tiempo. Las religiones hasta el día de hoy siguen siendo sangrientas. ¿Se acuerda del Holocausto? En toda la zona de Europa, Alemania, Polonia, los nazis, las cruzadas. Algunos habrán visto las películas de los cruzados, que en el nombre de la Iglesia Católica. ¿Se acuerda? Religión. La matanza de cristianos hasta el día de hoy.
la guerra entre católicos y protestantes de los años 1500, quema de iglesias, decapitaciones, países, no solamente del Oriente Medio, Pakistán, Irán, Irak, Israel inclusive, India, China, Corea del Norte, Estados Unidos, Europa, todo el mundo. Países musulmanes, hasta el día de hoy, matan, persiguen cristianos. Hay policía religiosa en esos países y los matan. Persecuciones. ¿Por qué la religión siempre ha sido tan poderosa? Escuche. Porque la religión se acomoda a la carne y no al espíritu. Escuche. Y por eso que te estoy diciendo que la religión se acomoda a la carne y no al espíritu. La religión ha sido poderosa. ¿Sabe por qué? Porque ha buscado siempre el hombre sustituir al reino de Dios. Y la forma para sustituirlo es la religión. Cuando alguien predica genuinamente, esto nunca lo prediqué en mi vida, por eso le pido mucha atención. Cuando alguien predica genuinamente del reino, la religión se va a oponer. Siempre. ¿Por qué? Porque busca sustituirlo al reino. El hombre lamentablemente busca y está dispuesto a morir más por su religión que por cualquier otra cosa. Budismo, judaísmo, islamismo, cristianismo, cientología y cuántas otras. Pero Jesús nunca trajo una religión a la tierra. Nunca trajo una forma de hombres para acercarse a Dios. Jesús nunca fue un religioso y nunca introdujo una religión. Nunca fue su idea, nunca fue la idea de Dios. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de la humanidad, hemos reducido a Jesús como un líder religioso y hemos edificado una religión alrededor de Jesús. Y eso es una tragedia, porque no fue la idea de Dios. Y nos puso en la misma situación que otros. Jesús nunca fue atacado por los pecadores, ya que ellos se consideraban necesitados de Él. La oposición que tuvo Jesús aquí en la tierra fueron los religiosos. Y usted lo sabe. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús no era acerca de religión o una nueva religión, sino de algo espiritual, que era el reino. Y como Él y su mensaje era de reino, amenazaba la seguridad
de los religiosos. Él sabía que la religión era la atadura más grande. Hago un paréntesis. Cuando Moisés sube a buscar las tablas de piedra, las tablas de la ley que eran de piedra, ya los que quedaron abajo quisieron formar su propia religión. No a la manera de Dios, porque la religión es a la manera de los hombres. Forma de hombres. ¿Y qué hicieron? El becerro de oro. Y esa nunca fue la idea del Señor. La religión es la fuerza más importante de la cultura de todas las sociedades. Todas. Porque la nueva era también es una religión. Porque es la forma que adoptan los hombres, perdón la expresión chaqueña, para que Alangaú estemos cerca de Dios. Y cada vez salen más. ¿Sabe cuántas denominaciones cristianas hay en el mundo? ¿Una, pastor? No, miles. Igual que las hindús. Toda raza, escuche esto, en todo lugar automáticamente produce una religión. ¿Por qué? Porque la religión es el intento del hombre de encontrar a Dios y a su reino. Es una forma para acercarse a Dios, pero no es la que Dios dijo. Pero persisten en esa forma. Y lo van a hacer hasta el día que vuelva el Mesías. Pero Dios está abriendo el entendimiento de sus redimidos. Gracias, Señor. Juntarse acá para algunos ya es pecado. Toda religión nunca, diga conmigo nunca, va a satisfacer el alma del ser humano. Nunca. Porque la religión misma es una búsqueda. Y la gente se queda en la búsqueda, en la religión. El budismo es una búsqueda de la verdad. El hinduismo es una búsqueda del sentido. El Islam es una búsqueda de la significancia. El cristianismo es una búsqueda de paz. Y todas esas y miles de otras más no satisfacen el espíritu del hombre. El alma, el interior. ¿Por qué? Porque el hombre sigue buscando erradamente y no puede encontrarse con Dios porque la forma es incorrecta. Los que anotan, anoten esto que les voy a decir. La escritura no se trata de religión, ni formas ni dogmas. La escritura se trata de tres cosas y anótelas. Se trata de un rey. Alguien diga amén. Ya me pone feliz eso. Se trata de un reino
y se trata de la familia de ese rey. No sé si alguien entiende lo que le digo, pero gloria a Dios. La escritura no trata de religión, sino de tres cosas: de un rey, de un reino y de su familia. Escuche, la Biblia, la escritura, se trata de los negocios del Padre y su familia. ¿Dónde está la familia del Padre? Acá estamos. ¿Y sabe cuál es el negocio del Padre? Reinar. Qué simple que es esto. Ay, yo no sé si alguien sigue eso. No piense en otra cosa, porque hoy la Biblia habla de un reino colonizando la tierra. Estuvimos en Mendoza, primera vez que fui a Mendoza. El Señor nos bendijo con eso. Y en un sector, cuando estábamos paseando, vi un lugar que decía ruinas jesuíticas. La Iglesia Católica ha colonizado las Américas, imponiendo su doctrina. ¿Sí? Matando a muchos, sobre todo los indígenas que estuvieron en toda América. Por eso hablé de sangre en la religión. Pero el reino de Dios, y la Biblia habla de esto, en forma general está colonizando la tierra, estableciéndose con poder. Sígame. La escritura, la Biblia, habla también de la restauración de la familia real. Quiero que me sigas, por Dios, y que interpretes lo que estoy hablando. Restauración de la familia real. Yo no sé si alguien aquí se siente así. Yo soy de la familia real. ¿Por qué? Porque soy hijo de un rey. ¿Cuántos hijos de un rey hay aquí? Escuche, lo que el hombre perdió en el huerto, del famoso el huerto del Edén, es lo mismo que Jesús trajo a la tierra. Jesús no trajo rituales. Mateo 4:17. Mateo 4:17, yo le leo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el original dice: el reino de los cielos ha llegado. No trajo rituales. Escuche. Algunos saben esto, los que no, gloria a Dios, hoy van a aprender. La palabra arrepentirse significa no específicamente el dolo por el pecado cometido, sino un cambio de mentalidad, un cambio en la forma de pensar. Decirle al que está a tu lado: tenés que arrepentirte.
y decirle, pero cambiando tu forma de pensar, escuche, lo primero que tenemos que hacer para entender el reino es cambiar nuestros propios conceptos. Cuando el hombre peca, aunque fue primero la mujer, pero no importa, no vamos a entrar en ese tema. Cuando el hombre peca, se sienten y se perciben desnudos, y su forma de pensar empezó a decaer y a enfermarse. Ahora, como el Señor trajo otra vez el reino, porque el reino se fue por el pecado, ahora el Señor vuelve a traer el reino, tengo que volver a pensar como se pensaba en el huerto. Por eso algunos dicen mentalidad de reino, que acá lo enseñamos, gracias a Dios. Pero escuche, cada uno tiene sus propios conceptos de todas las cosas. Cada uno de los que están aquí tienen su concepto acerca del reino, acerca de la iglesia, acerca del hermano, acerca del pastor, acerca de la Biblia. Vos lees la Biblia, me responde con el primer concepto: es aburrida, pastor. El concepto que tiene de la Biblia es eso. Es un cuento aburrido. Pero Jesús, en esta palabra que acabo de leer, Mateo 4:17, lo que está diciendo es: cambia tus propios conceptos, cambia tu forma de pensar, porque no están bien. Cambia tu forma de pensar porque no está bien. Y para entender el reino debo tener conceptos nuevos y una forma de pensar nueva. Si no, no lo voy a entender. Vas a hablar de reino, pero no lo vas a entender, porque tu forma de pensar sigue siendo la de la vieja naturaleza, la forma antigua. Lucas 4:43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Escuchen, la palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Evangelio es una buena noticia. Diga conmigo, buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que el reino de Dios ha llegado. No sé si alguien está entendiendo esto. Jesús lo dijo: el reino de Dios ha llegado. El evangelio, las buenas noticias, es que el reino está aquí y ahora. Esto es tremendo. Esa es la buena noticia. Ese es el evangelio. Pero voy a tratar de no decir más la palabra evangelio. Voy a decir ahora buena noticia, porque eso es lo que significa. Es una buena noticia. Mírale al que está a tu lado y decirle: good news. Good news. Buenas noticias. Mire, yo podría cerrar el mensaje ahora, porque no es un mensaje, también es una enseñanza. Pero no importa lo que hoy estés pasando, hay una buena noticia para los problemas que hoy estás pasando. Hay una buena noticia: el reino ha llegado, el reino está aquí y el reino va a proveer todo.
El reino está aquí. Escuche. En esta palabra dice, porque para esto he sido enviado. Él dijo, es necesario. Él dijo, es mi propósito. Él dijo, he venido a darle al hombre el reino que perdió, se lo he venido a traer. Y esa es la buena noticia. Ese es el propósito del Señor dentro de todo, ¿no? Traerle una buena noticia. Ya está aquí el reino. Escuche, Juan, le voy a decir algo que yo sé que no le va a gustar. Y perdóneme, pero creo que he acostumbrado a esta casa a escuchar cosas que me tienen que perdonar constantemente. La traducción no es en el original Juan el Bautista, sino que como había muchos Juanes, Juan el que bautizaba. Juan nunca predicó el bautismo en agua. Juan era un pionero. Juan predicaba lo que iba a abrir el camino para el Mesías. Juan predicaba del reino de Dios, no del bautismo en agua. El bautismo en agua era una simbología de lo que él mismo predicaba. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Escúcheme. Lo dije hace un tiempito atrás. ¿Por qué Jesús vino a Juan? Ya estaban los designios de Dios, pastor. Totalmente de acuerdo. Pero Jesús se unió a aquel que estaba predicando lo que él iba a empezar a predicar. Se unió con el que le estaba abriendo el camino. Entonces Juan le dice, yo tengo que ser bautizado por vos. No, tranquilo. Yo me pongo bajo tu autoridad, porque lo que vos tenés te lo dio mi Padre. No lo dijo, lo estoy parafraseando. Vos bautizame a mí, yo me pongo bajo eso. Jesús se humilló. Juan había preparado una plataforma para que Jesús empiece a subirse a esa plataforma y empiece a predicar. Y la plataforma de Juan era reino. Jesús empezó en esa plataforma a predicar reino. Ahora escuche esto. Jesús se sometió a la enseñanza de Juan. Vamos a buscar, porque yo capaz que estoy hablando pavada. Soy un ser humano, puedo hablar pavada. Mateo 3, versículo 8. Escuche. Juan, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que hagan cambiar tu forma de pensar. Y no penséis decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos como padre. Eso decían los religiosos. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso Jesús también lo habló. Yo a la verdad los bautizo en agua para cambiar la forma de pensar. Yo a la verdad los sumerjo en el agua para cambiar su forma de pensar. Pero el que viene detrás de mí, porque lo que yo estoy haciendo es simbólico a lo que va a venir ahora.
Ahora viene el avivamiento. El que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y Él los va a bautizar en su misma presencia y en su mismo fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Una de las parábolas de Jesús que hablaba acerca del reino. El mensaje de Juan no era religioso. Por eso Jesús se unió a él. Escuche, sígame, por favor. Juan predicaba de reino. Juan no predicaba de una religión, sino de reino. Ahora escuche. Jesús sabía y sabe de la problemática del ser humano en todo el planeta Tierra. Jesús sabía. La gente sufre un vacío espiritual. ¿Sí o no? La gente está padeciendo un vacío espiritual. Pero escuche esto. Todos nacemos desnutridos espiritualmente. ¿Sí o no? Pero los que reconocen esa desnutrición, ese vacío espiritual, los que reconocen su necesidad de Dios, los que no importa el color de piel, no importa la raza, no importa si eso no es profesional, sea mujer, sea varón, sea un niño, adolescente, un anciano, si reconocen esa situación, Jesús dijo: felices. Mateo 5:3. Felices, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuche lo que me dijo el Señor: mi reino se va a establecer en tu casa cuando reconozcas que tenés necesidad de que el rey pose. Reconocer. Hay muchos con orgullo, pero Dios dice: reconocelo y yo voy a cambiar tu historia. Los pobres en espíritu son los que reconocen ese vacío que necesitan llenar. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. De ellos es el reino. Ay, tremendo esto. No es de los fuertes, es de los débiles. Gracias, Señor. Y esa es la razón por la cual, sígame, la religión, no te voy a defraudar, esa es la razón por la cual la religión nunca va a satisfacer el alma del hombre, el interior del hombre, incluyendo la religión cristiana. Y me hago cargo de lo que digo. No satisface la religión, jamás. Jesús dijo: felices son los pobres en espíritu, porque a ellos les pertenece. ¿Qué le dijo que le pertenece? ¿La religión? ¿Algún pensamiento raro por ahí? ¿La política? ¿Rituales? ¿Les pertenece eso? No, 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 no. El reino. Los que reconocen su necesidad, les pertenece el reino. Por eso, sígame, después del culto, muchos vuelven a su casa y se sienten insatisfechos, porque la religión no satisface el alma.
Pero oh cosa de la vida, que muchos también vuelven a su casa satisfechos, porque no se conectaron con un ritual de alabanza y de adoración o de un mensaje dado, sino que se conectaron con el reino de Dios, reconociendo su necesidad. No sé si alguien entiende. El hombre, lo que perdió en el huerto no es la religión, sino el reino. Mateo 5:10, escucha, esto está bueno. Felices, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Está hablando de la justicia del reino. Porque de ellos es el reino de los cielos. Decir al que está a tu lado esto: cuando empieces a predicar del reino, la gente religiosa te va a perseguir, te va a criticar, te va a señalar, va a murmurar contra tu vida, porque así operan los religiosos. Ah, mira, este es un loco, un endemoniado. Ahora habla de reino. El reino es un mensaje antiguo, solo que nadie lo quiere hablar. Por causa de esta palabra, felices. ¿Estás siendo perseguido en tu trabajo? ¿Estás siendo perseguido en el entorno donde te moves? Déjame decirte que seguramente es porque estás predicando de reino. Y los que te critican, los que te persiguen, los que te quieren hacer mal, son los religiosos. Escuche, escuche. Mateo 23:13. Escuche esto. Mas ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Así lo dijo el Señor, no yo. Mateo 23:13. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Esos son los techos que me hablaste una vez, porque el religioso no te deja crecer. El religioso te pone trabas. ¿Te acordás que me hablaste una vez de techos? De paredes, que no límites. El religioso te va a cerrar el reino. Jesús lo dijo, no lo dije yo, lo dijo él. Ustedes religiosos hipócritas cierran el reino, y a los que quieren entrar, a ellos también les cierran, poniéndole trabas. Tirame un amén, entonces me pongo un poquito contento. Escuche, ¿por qué Jesús dijo esto? Porque la religión es un sustituto para el reino de Dios y es un buen negocio. Amados, la religión es un tremendo negocio. Si quiero predicar religión, amados, acá no habría 60, 70 personas sentadas. Estaría lleno hasta la vereda de enfrente, desde el primer día que empezamos el ministerio. Pero siempre va a haber una oposición, porque la carne no se agrada de lo espiritual. ¿Me está entendiendo? Escúcheme. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que el mensaje de Jesús no fue el de nacer de nuevo. Ese no fue el mensaje. En toda la escritura, en toda la Biblia, solamente una vez habló eso Jesús. A las 2 de la mañana
a un viejo cabezón. ¿Por qué le habló a una persona a las 2 de la mañana, a un principal de la sinagoga, y no le habló a la multitud? Porque el mensaje no era nacer de nuevo, el mensaje era el reino. La buena noticia era el reino que había llegado, no era nacer de nuevo, sino esa fue una explicación a una pregunta que tenía que ver con el reino, pero el mensaje es que el reino llegó. ¿Se está entendiendo? Escuche, Jesús nunca predicó de fe, porque el mensaje de fe no es la buena noticia, es que el reino ha llegado. ¿Es así o no? Él nunca predicó de prosperidad. Él nunca predicó de liberación. Él nunca predicó de paternidad. Él nunca predicó del Espíritu Santo. Porque todos esos temas que acabo de nombrar ya están en el reino que ha llegado. La fe está en el reino, el Espíritu está en el reino, la paternidad está en el reino, la prosperidad está en el reino. ¿Qué quiere entonces, Señor? Métete en el reino, porque ahí está todo. Está todo lo que necesitas. Alguien diga amén a esto, por favor. Tome su asiento, escuche. Predicar del reino tiene que ver con el regreso. Es el regreso del Yeti, pastor. No, tiene que ver con el regreso de una cultura. Yo me estoy conteniendo, porque yo me lloré todo esto. Cuando el Señor me dice, ahora te abrí la cabecita. Yo les conté antes de viajar, me abrió la cabecita y toma, ¿querés saber reino? Yo te voy a enseñar. Esto es tremendo, escuche esto. Predicar del reino tiene que ver con el regreso de una cultura. Por eso el Señor no predicaba de prosperidad, sino reino. Porque cuando el reino se establece en tu vida, empezás a vivir lo que está dentro de la cultura del reino. Y en eso, en los principios del reino, está la prosperidad. ¿Se entiende? Vos querés ser próspero, yo también. Que me vaya bien y tenga paz, y tenga todo. Pero esto es en el reino. Mateo 24:14. Y será predicado esta buena noticia del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya estoy acercándome al final, así que, pero no se vaya, por favor, no vaya al baño, quédese, no le va a pasar nada. ¿Sabe por qué el Señor todavía no viene? Porque la mayoría, y sobre todo de nosotros los gentiles,
no ha entendido ni recibido, no el mensaje de los hombres, religión. Todos han recibido la religión. La buena noticia del reino. ¿Se entiende? La gente predica de Jesús y de la religión evangélica, católica, protestante, adventista. Eso no es el mensaje del reino. Jesús sí, forma parte, porque Él es el Rey. ¿Me está siguiendo? Las señales están ya listas. Pero los gentiles somos nosotros. Todavía no hemos recibido en la totalidad. No la religión sí se recibió. El mensaje genuino del reino de Dios. No hay otro mensaje que el Señor se refirió, sino uno, y es reino. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando las buenas noticias del reino. Y escuche, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Diga conmigo, un solo mensaje. Diga conmigo, no hay dos mensajes, hay uno. Se llama reino. El reino de los cielos. Escuche, no me repita más. El reino de los cielos, Jesús decía esto, es como un tesoro escondido. ¿Sí? ¿Decía eso? Dijo eso, sí. El reino de los cielos es como una perla preciosa. ¿Se acuerda? ¿Decía eso, pastora? Gloria a Dios. El reino de los cielos es como un pescador. Ahí tenés, ¿se acuerda? El reino de los cielos es como un sembrador. Gracias, Señor. El reino de los cielos es como un agricultor. El reino de los cielos es como una red, como un grano de mostaza. ¿Se acuerda de eso, no? Es como la levadura. El reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos. ¿Se acuerda? Pero escuche lo que dice este versículo. Predicando las buenas noticias, que le acabo de leer, Mateo 9:35. Predicando las buenas noticias del reino, y sanando toda enfermedad y toda, no algunas, toda dolencia en el pueblo. Él dio el mensaje del reino y después ministró lo sobrenatural, milagros, sanidades, dolencias. ¿Por qué? Anote eso. Porque el reino es un gobierno. Escuche. Escuche esto que le voy a decir. El reino es un gobierno, es una influencia de un rey sobre un territorio, impactándolo con su voluntad, con su propósito, con su intención y con su poder. Los milagros, las sanidades de toda enfermedad y dolencia en el pueblo que el Señor ministraba después de predicar el mensaje, era la demostración de que el reino, lo que Él predicaba, no era mentira, era una evidencia, era una prueba real de que el reino había llegado y que el reino está aquí. Por eso les he enseñado, iglesia, que cuando hablamos acerca del reino tenemos que demostrarlo. Hay evidencias que se tienen que ver. Si estamos orando por un milagro, todo se va a alinear para que el milagro ocurra.
si estamos orando por una sanidad, todo se tiene que alinear, porque estoy predicando un mensaje que ejerce influencia en el territorio donde yo estoy. Alguien diga amén. Cuando vas a predicar, no prediques de la iglesia hermosa que tenés, gloria a Dios, los pastores espectaculares que tenés. Predica del reino. Predica que el reino se ha acercado y que podés entrar a ese reino. Hay que renovarse, hay que arrepentirse. No, pero yo soy un pecador. Tranquilo, la sangre te limpió de tu pecado. ¿Querés restauración? Reino, papá. Entra al reino, porque en el reino tu familia va a ser restaurada. Es que yo no sé si vas a poder, porque en el reino no existe la palabra no puedo. No está en ese vocabulario. En la cultura del reino no existe esa palabra. Por eso dijo Pablo: todo lo puedo con el rey de ese reino, Cristo, que me fortalece. No sé si alguien recibe esto. ¡Qué tremendo esto! Decirle al que está a tu lado: las evidencias te van a seguir, querido. Te van a seguir las pruebas reales de un reino que ejerce influencia sobre el territorio que caminas. Alguien diga aleluya. Pero como es un gobierno este reino que te estoy hablando, que es el que predicó el Señor, Él dijo esto: ustedes son embajadores. Ustedes son diplomáticos del reino. Ustedes son mis mensajeros. Ustedes son los representantes que yo envío. Y les voy a decir algo: cuando usted predica del reino y comprende en su interior que usted es representante de ese reino. Los hijos, ¿cuántos hijos hay acá? Hijos del rey, ¿sí? Escuche, cuando usted comprende esto, cuando usted va a predicar del reino, no de la religión, del reino, entienda que todo el respaldo de ese gobierno del reino de Dios, toda la fuerza, lo cubre y lo respalda. Toda. ¿Alguien diga amén? Decirle al que está a tu lado: vos sos un representante de ese reino. No se vaya, por favor. Dice, acelero, Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Escuche, Jesús dijo esto: rogad pues, ¿qué dice? Al Señor de las mies. Sí, así dice. Hay muchas ovejas que andan dispersas como que no tienen pastor. Y la mies es mucha, pero los obreros son pocos. El Señor es dueño de la mies y de los obreros. Entonces pídanle al Señor de las mies que envíe obreros a sus propias mies. Decirle al que está a tu lado: el Señor es dueño de todo. Mateo 10, escuche, versículo 1. Entonces, dice Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Qué autoridad le dio? La de su reino. Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La autoridad del rey. El rey dijo: vos sos mi representante, te doy autoridad, acomodar las cosas como corresponde. Pero escuche esto. Entonces envió a Jesús y les dio instrucciones. Diga conmigo: instrucciones.
¿qué instrucciones te dio el pastor? ¿Que hagas qué? ¿Qué instrucciones te dio? Jesús le dijo, les dio instrucciones. Las instrucciones son para que las hagan, no para que no las hagan. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Sí? Diciendo, por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren, sino id antes las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok. Y yendo y predicad, digan, el reino de los cielos se ha acercado. Vengan a la iglesia evangelia y por la 25. No, eso no dijo. Prediquen que el reino se acercó. Tremendo. Y como les di autoridad, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Estamos hasta ahí. Escuche, en el versículo 13 dice otra cosa que me llamó la atención. Y si la casa fuere digna, vuestra paz tiene mucho más poder que este mundo, que el reino aquí natural. Escuche. Y Jesús le dice esto: ¿tú eres rey entonces? Para esto he nacido. Yo nací para ser rey, dijo Jesús. En el hebreo es Adón, en el griego kurios, que significa dueño de todo. Adón, Señor, amo y dueño. Él es Señor. Amén. En el reino, ya estoy terminando, tranquilo, no se vaya por favor. El rey, en el reino, el rey le puede dar a sus hijos todo lo que ellos quieren, porque es dueño. Estamos hasta acá. Y el segundo principio para cerrar y después hacer una proclama. Segundo, hay mucho más que el Señor me fue dando, pero si no, no nos vamos a ir nunca más. El prestigio. El prestigio de un rey se determina. Qué tremendo. Por el nivel con B corta de vida de sus súbditos. El prestigio de un rey se determina por el nivel de vida de sus súbditos. Prestigio, reputación, el estándar, el nivel de vida de sus súbditos, de sus hijos, de sus siervos. El estima público, lo que la gente dice. Por eso mi esposa siempre dice, ¿cómo me dijiste? Adoramos a un Dios de poder, ¿así era? Y vivimos como de un Dios de miseria. Entienda esto que le estoy diciendo. Por eso te pregunté el otro día que me repitas eso, porque de ahí saqué esto. De ese dicho tuyo saqué esto. El prestigio de un rey se determina por el nivel de vida de sus súbditos. Si vivís en derrota, si vivís totalmente agobiado por los problemas, por la situación financiera, tu familia un desastre, pero a la gente le hablas de un Dios de poder, no combina.
y no le estás dando prestigio a tu rey, eso significa que no entendiste lo que es el reino, ni entraste. Por eso Jesús dijo esto. Ya termino. ¿Por qué se preocupan? Y lo hablamos la vez pasada. O se afanan por lo que van a comer, lo que van a beber y lo que van a vestir. ¿Por dónde vas a vivir? Que si vas a comprar o no la casa, ¿dónde vas a trabajar? ¿Por qué se preocupan? Anota esto. La pobreza es una desgracia para un rey. Y Jesús dijo esto: ¿acaso vuestro Padre no sabe la necesidad que ustedes tienen? ¿Se acuerdan, no? Un rey estaba hablando y estaba diciendo: como ustedes viven, ¿me dan o no me dan prestigio, reputación? Si ustedes viven mal, esa es la reputación que me da un rey malo, un rey que no entiende nada, un rey que no participa en la vida de nadie, un rey ajeno. Pero Dios no es así. Y dentro del reino de Dios, Jesús plantea esto. ¿Por qué se preocupan? Porque un rey va a querer buen prestigio y buena reputación para su nombre. Entonces los que están con él van a vivir en ese nivel. Pero ¿qué dijo Jesús? Espere. Entonces, ¿qué dice? Antes de esto, busquen el reino de Dios y su justicia, y eso que ustedes necesitan será añadido. ¿Entendés por qué hay que buscar el reino de Dios y su justicia? Porque cuando entras al reino, lo que está en el reino es añadido. Viene todo. Esto es tremendo. ¿Para qué Jesús me iba a mentir con respecto a esto? Por Dios, qué tremendo que es esto. Esto es tremendo. Y voy a cerrar con esto. Dice la Escritura, Mateo 13. Usted conoce Mateo 13, versículo 3 dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Esta es una de las parábolas del reino. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Junto al camino, no en el camino, junto al camino. Parte cayó en los pedregales, las piedras, donde no había mucha tierra, había poquito, la tierra como tenemos acá en la avenida. Y rápidamente brotó, porque no tenía profundidad la tierra. No echó bien las raíces porque no había profundidad. Pero salido el sol se quemó, y porque no había raíz se secó. Parte cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual 100, 60 y al 30 por uno. Verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les habla así a la gente, Jesús? ¿Por qué le habla con parábolas? No se entiende nada. Todos esos cuentos del tesoro y que esto y que el otro, de la semilla, la mostaza, que el ketchup, que yo no entiendo nada. ¿Qué es lo que le habla a la gente? Escuche. Pero él les dijo, respondió, verso 11: les hablo así porque a ustedes os es dado saber los misterios, o sea, los secretos
del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Y ahí sigue hablando, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Gloria a Dios. A ustedes les dado a conocer el secreto del reino. Oh. A ustedes, a nosotros, dígale que está solo a vos. A vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos. Verso 16, escuche. Y empezó a hablar y habló de una palabra del antiguo pacto, testamento. Dice, pero felices, felices, escuche, bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Nosotros somos bienaventurados, somos felices. Y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los profetas hasta Juan dijeron: se viene el reino, se viene el reino, se viene el reino, se va a venir, se va a venir. Hay que pasar estos tiempos, hay que pasar esto, pero se viene el reino, se viene el reino. Pero nosotros decimos: el reino ya está, ahora está acá, ya está acá. No se viene el reino, amados, el reino ya llegó. Que no lo veas no significa que no llegó. Que no hayas entrado no significa que no llegó. Que no lo disfrutes no significa que no llegó. El reino de Dios ya está acá con nosotros. Escuche. Por eso decía eso el Señor. Pero le voy a explicar, dijo Jesús, esta parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino, dice el Señor, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Acá hay una enseñanza, amados, porque el Señor está explicando esa parábola. Y dice: y este es el que fue sembrado junto al camino. No estaba en el camino. La gente que recibe la palabra del reino, pero no está en el camino correcto, no la entiende. Y viene el malo, no dice los malos, el malo. ¿Quién es el malo? Y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. El malo, sí, el diablo. Cuando no entendés, viene el malo que sabe que no entendiste. Porque te dije el otro día y lo vengo diciendo: el malo trabaja en la ignorancia. Si no entendiste, viene el malo y te saca esa semillita. Pero dice el verso 20: el que fue sembrado en piedras, pedregales, este es el que oye la palabra del reino y en el momento la recibe con gozo. Como acá todos recibimos con gozo, ¿sí o no? Gloria a Dios, aleluya, recibo, amén, amén y amén y amén. Ese santo Jesús. Ay, el pastor, recibo en el nombre de Jesús. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos?
los que no están dispuestos a echar raíces. Y las piedras habla del corazón de piedra, duro, que no permite que la palabra del reino eche raíces para fortalecerse en tu vida. Entonces viene el vientito, la persecución, la aflicción, el problema, la prueba, el proceso, y tropieza y abandona. 22, ya estos son los últimos dos versículos, no leo más. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Una de las cosas que más produce afán en nosotros es el televisor y ahora las redes. Generan necesidades que nunca tuviste ni las tenés, y querés comprar lo que no necesitas, y quieres llegar a hacer lo que ahora está de moda hacer. Genera afán, genera preocupaciones, genera de todo en este siglo, en este tiempo. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La ahogan, porque te estoy hablando del reino, pero cuando salís afuera, el afán de este sistema, el engaño de las riquezas, porque viste que tu pariente se compró eso, porque viste que el otro prosperó y los dos están lejos de Dios, y vos decís: no existe el reino así como predicó el pastor y como predicaba Jesús. Eso para algunos. Entonces la palabra que hoy recibí se hace infructuosa, porque yo estoy hablando de reino sobre tu vida ahora. Pero el verso 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Ponete de pie. Seguramente, salvo que el Señor me diga, voy a orar por algunos, pero solamente quiero hacer una proclama para cerrar esta noche. Hoy hablé un mensaje de reino que siempre genera oposición. Siempre. Cuando predicas del reino, vas a tener una oposición espiritual y religiosa, sí o sí. Pero es el mensaje que habló el Señor, no fui yo, fue el Señor. Y yo voy a hacer esta proclama, cierre sus ojos. La palabra dada en esta noche sobre los hijos de esta casa, sobre el espíritu de la iglesia, que fue soltada en el nombre del Rey Jesucristo, Yeshua, el Rey de este reino. Yo proclamo y establezco, Señor, que el entendimiento se abre. Señor Padre, que esta palabra ponga la mano sobre su cabeza, traiga revelación, sea revelada sobre tu vida, sobre la vida de esta casa, en el nombre de Yeshua. Y le digo al malo, al enemigo, al mismo diablo, que no va a arrebatar lo que hoy sembré en tu corazón, en el nombre de Jesucristo, sino que esta palabra hoy cayó en buena tierra. No va a ser infructuosa esta palabra, no va a ser infructuosa ni vas a tropezar.
Yo oro por los que están aquí presentes, por el espíritu de esta casa, en el nombre de Yeshua, que cayó esta semilla en buena tierra, cayó en buena tierra y hoy la oíste y hoy la entendiste, y sobre tu vida vas a empezar a dar fruto, a un 30, a un 60 y a un 100 por uno vas a dar fruto. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesucristo, el Rey de gloria, en el cual adoramos, en el cual exaltamos. Él es el Rey de gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Levante sus manos. Levante sus manos. Todo lo que escuchaste hoy, todo lo que anotaste hoy, es la mejor oportunidad para entrar al reino de Dios. Que estés aquí en esta noche no es casualidad. Punto 1. Punto 2, que vayas a cultos evangélicos aquí o en cualquier iglesia no significa que estés en el reino. Pero si hoy estás aquí escuchando este mensaje, es para que entres, para que renueves tu forma de pensar, la cambies. Si pensabas y venías todo el tiempo permitiendo que tu mente te diga fracasado, que tu mente te diga olvidado, que tu mente te diga nadie me ama, nadie me quiere, desamor, que tu mente te diga estás enfermo para siempre, y permitas que eso opere todos los días de tu vida, hoy debes cambiar esa forma de pensar, llevando cautivo todos los pensamientos que se han apoderado de ti a la presencia de Dios, a la autoridad de Jesucristo, y rompiendo los paradigmas y estructuras que han formado en tu mente para detenerte. Si tan solo pudieses decir en tu corazón: yo he nacido para ser hijo, hija de un rey. Para esto el Señor permitió que yo esté en el vientre de mi madre, para ser el hijo de un rey. Este es el mensaje que vas a predicar de a partir de hoy. Un mensaje que va a cambiar vidas. No es una religión, no es un pensamiento evangélico. Es el Espíritu de Dios poniendo palabra en tu boca para hablar un mensaje correcto. Mensaje del reino de Dios se ha acercado, ya está, y es tiempo de cambiar nuestra forma de pensar. Padre, yo oro para que esta casa en su totalidad, frente a todos los pronósticos de las iglesias, Señor, esta casa entera, aún los que no han venido, entren, disfruten, vivan, den fruto, echen raíces en el reino que has establecido, Señor. En el nombre de Jesús, tu reino no va a venir, tu reino está en este lugar, tu reino está en nuestro lugar, y vamos a llevar ese reino a nuestra casa. Vas a llevar ese reino a tu trabajo, tus finanzas van a ser afectadas por ese reino. En el nombre de Jesucristo, la paz será sobre tu vida, el shalom será sobre tu vida, y vas a aportar shalom, vas a aportar paz, y donde entre la paz y fuese digna esa casa, la paz del reino entrará y se quedará. Aleluya. Vamos, ahí donde está cada uno personalmente, salgamos de la estructura del culto, por favor. Para más información, visite nuestro sitio web www.moradadesupresencia.com.ar o también búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Morada de Su Presencia.